La talasofobia. Es un miedo tan irracional como profundo, tan insondable como las mismas aguas que teme. No es solo el océano, es lo que se oculta bajo su manto, el vacío negro y aplastante que devora la luz y la esperanza. Para aquellos que la padecen, basta una imagen, un video, o incluso la mera idea de estar en medio del mar, lejos de cualquier costa, para que el pánico los invada. No ver el fondo, no saber qué yace bajo sus pies. Es un terror antiguo, casi primitivo, que paraliza y consume. Este miedo puede ser debilitante y limitar las actividades relacionadas con el agua, como nadar en aguas abiertas, bucear o abordar un barco. Son muchas las personas que se ven afectadas por este miedo irracional a las profundidades del mar. Y yo, Sonic, el erizo, lo padezco. Sí, puede parecer irónico. Soy rápido, veloz como el viento, el héroe de Mobius, pero en mi interior late ese miedo, escondido en las sombras de mi mente. Jamás lo admití en voz alta, pero siempre evité el agua, hasta ahora. En esta aventura, tuve que enfrentar lo que más temía, y lo que encontré en las profundidades, aún me persigue. Todo comenzó como cualquier otro día. En Green Hill, una tierra vibrante, donde el viento acaricia el rostro y el sol baña las colinas en tonos dorados. Aquí todo parece perfecto. Pero, a veces, las sombras se esconden en los rincones más inesperados. Corría, estiraba las piernas, disfrutando de la velocidad. Hasta que los vi. Badniks, máquinas deformes que imitaban a animales. Sus ojos brillaban con un destello frío, inhumano. Tenían cuchillas donde deberían estar sus patas. Algo en ellos me provocó un escalofrío. Actué sin pensar. Salté sobre uno, y al destruirlo, algo surgió de sus entrañas. Un Flicky, un pequeño animal aterrorizado. No era solo un robot. Era una prisión. ¿Qué clase de monstruo sería capaz de encerrar a seres vivos en esas máquinas infernales? Mientras seguía corriendo, liberando a cada criatura atrapada, mis pensamientos no dejaban de agitarse. Llegué a una zona más abierta, y allí lo vi. El responsable de todo, un ser humano con la apariencia grotesca de un huevo, montado en una nave flotante. Sus ojos se fijaron en mí, calculadores y crueles. Quería atraparme, añadirme a su colección de prisioneros. Pero yo no sería un Flicky más. Luché contra él durante un tiempo, su nave soltó una especie de bola de demolición, intentaba debilitarme para que le resultara más fácil capturarme, pero salí vencedor de nuestro primer encuentro. Muy molesto escapó sin antes mirarme con rabia. Tratando de seguirlo, me encontré con la sorpresa de una cápsula, en donde tenía encerrados a más animales. Así que antes de seguir con mi paso, los liberé y continué persiguiendo a Eggman. Era lo que me recordaba, y el apodo se ajustaba a su mente torcida. Lo seguí, sin detenerme, hasta llegar a Marble. Aquí, el aire era denso, pesado, y la luz parecía más tenue. Las colinas verdes y soleadas de Green Hill quedaban atrás. Ahora me encontraba en un territorio lleno de lava y subterráneos peligrosos, el calor del magma me envolvía, pero no era solo el calor lo que me incomodaba, sino una sensación opresiva. Tuve la habilidad para pasarlo sin muchos problemas, aunque al igual que en Green Hill, me tocó la tarea de liberar a más animales de Badniks que aparecieron, pero estos eran diferentes. Orugas de metal, murciélagos mecánicos, caracoles blindados. Todos extrañamente silentes, como si sus cuerpos mecánicos estuvieran huecos. Vacíos. Liberé a más animales, pero había algo en sus ojos. No era solo miedo. Había algo más. Algo que no podían o no querían decirme. Eggman, en su desesperación, parecía añadir más y más pinchos a sus robots, como si eso fuera suficiente para detenerme. Sin embargo, no contaba con mi velocidad. Incluso sus trampas más intrincadas, si es que podían llamarse así, eran inútiles ante mi agilidad. Al final de la zona tuvimos otro encuentro, se notaba aún más molesto, por supuesto. Venía a arruinar sus planes y salí sin ningún rasguño de sus trampas y Badniks supuestamente más peligrosos.
En esta ocasión su nave contaba con una especie de tubo por debajo, el lugar estaba conformado por dos plataformas en donde yo podía estar y saltar de una a la otra sin el temor de caer en un pequeño lago de lava el cual se encontraba en medio de ambas plataformas. Más pronto que tarde, descubrí para qué servía ese tubo por debajo de su nave. Su nave lanzaba bolas de fuego, el aire crepitaba con cada explosión. Pero sus movimientos eran lentos, predecibles. Salté entre plataformas, esquivando el fuego y golpeando su nave hasta que, finalmente, cayó. Los animales volvieron a ser liberados. Sin embargo, mientras seguía adelante, una sensación extraña me invadió. Algo en Marble no estaba bien. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si hubiera caminado estos túneles antes, como si un eco de mi propio ser me acechara. ¿Había estado aquí antes? No lo entendía, pero el aire, el ambiente. Todo estaba impregnado con una inquietante familiaridad. Algo en esta tierra no quería que siguiera adelante, pero ya no había vuelta atrás. El atardecer tenía el cielo de tonos anaranjados mientras llegaba a Spring Yard, un lugar que, en apariencia, parecía sacado de un sueño. Las estructuras mecánicas me recordaban a un gigantesco pinball, con rampas, resortes y plataformas que me lanzaban en todas direcciones. Al principio, parecía una zona divertida, casi relajante. Pero sabía que no podía bajar la guardia. Lo presentía antes de verlo. Eggman estaba aquí. La atmósfera cambió en cuanto apareció su sombra flotante. Spring Yard dejó de ser un paraíso mecánico y se transformó en una trampa mortal. Robot tras robot surgía a mi paso. Cangrejos metálicos con pinzas afiladas, cochinillas que me seguían implacablemente y otros enemigos familiares de zonas pasadas. Podía sentir su desesperación en cada uno de esos movimientos. Era como si Eggman se estuviera quedando sin opciones y recurriera a cualquier cosa para detenerme. ¿Cuánto tiempo más podría soportar su odio obsesivo? La tensión aumentó cuando comenzaron a aparecer enormes esferas de metal cubiertas de púas. Rebotaban con fuerza entre las plataformas, reduciendo drásticamente mi velocidad y dificultando mis maniobras. Incluso para mí, alguien que vive de la velocidad, pasar por ciertos rincones de Spring Yard se volvió casi imposible sin riesgo de caer o, peor aún, ser atrapado. Sabía que cada paso en falso podía costarme caro. Mientras el sol se desvanecía y las sombras se alargaban, mi mente empezó a jugarme malas pasadas. La presión crecía. Debía acabar esta zona antes de que la noche me envolviera por completo. Sentía el cansancio en cada músculo, el sueño comenzaba a nublar mis sentidos, pero no había tiempo para el descanso. Finalmente, llegué al corazón de la zona. Allí estaba Eggman, su rostro era una mezcla de frustración y rabia, su piel casi del mismo color que el ocaso. Estaba al borde de la histeria, como si mi presencia misma le quemara. Por un segundo, pensé que iba a arrancarse los bigotes de pura cólera. Esta vez, el suelo sobre el que me encontraba era inestable, un mosaico de cuadros que flotaban sobre un precipicio profundo, tan oscuro que no podía ver el fondo. Eggman, desde su nave, sacó un pincho enorme, y en cuanto lo vi, entendí su plan. No iba a atacarme directamente. No. Estaba destruyendo el suelo bajo mis pies, bloque por bloque. El terror de la caída empezó a apoderarse de mí. Salté de plataforma en plataforma, mientras el suelo desaparecía a mis espaldas. No tenía tiempo para pensar, solo para actuar. Cada vez que dañaba su nave, Eggman parecía más frenético, pero no disminuía el ritmo. La idea de caer al vacío me perseguía, haciéndome dudar en cada salto. Sabía que, si me equivocaba, no habría vuelta atrás. Finalmente, con un golpe bien dirigido, logré dañar su nave por tercera vez. El sonido metálico de su vehículo destrozándose resonó en el aire, y Eggman, en un último arrebato de ira, maldijo mi nombre antes de huir una vez más. No me sorprendió. Eso era parte de su patético juego. La noche cayó con rapidez. Las estrellas ya brillaban en el cielo cuando salí de Spring Yard, mi cuerpo pesado por el cansancio acumulado. Me dejé caer sobre la hierba, mis ojos luchando por mantenerse abiertos. Sabía que debía seguir adelante, pero en ese momento, lo único que necesitaba era un breve descanso. Cerré los ojos, escuchando el eco lejano de las máquinas en el viento, mientras me preparaba mentalmente para lo que estaba por venir. Todos tienen una pesadilla recurrente, ¿no? Esa que te hace despertar de golpe en medio de la noche, empapado en sudor, con el corazón martillando en el pecho. La mía es peor.
Siempre me ha perseguido, sintiéndose cada vez más real. Y lo peor de todo, es que está íntimamente ligada a mi talasofobia. No puedo escapar de ella, ni siquiera cuando estoy despierto. Comienza siempre de la misma manera. Es un día tranquilo, corriendo por Green Hill, el sol brillando, el viento acariciando mi rostro, y mis pies tocando el suelo apenas por un segundo antes de impulsarme de nuevo. Es una paz que, de alguna forma, siempre me resulta sospechosa. Entonces, sucede. Sin previo aviso, caigo. Un pozo de agua oscuro y profundo aparece bajo mis pies, y estoy dentro antes de poder procesarlo. La velocidad con la que me movía no me permitió detenerme a tiempo. El impacto con el agua es inmediato, frío, paralizante. Siento cómo mi cuerpo comienza a hundirse. Mi pelaje azul, empapado, se vuelve una prisión que me arrastra hacia el abismo. Trato de moverme, de patalear, pero el agua me lo impide. No sé nadar. El pánico se apodera de mí, retorciéndose en mi mente como una serpiente venenosa. Trato de gritar, pero el agua llena mi boca. Mi pierna derecha arde de dolor, como si algo la hubiera rasgado. Me esfuerzo por salir a la superficie, pero hay algo más, algo frío y pesado. Una cadena. Mi corazón se detiene cuando me doy cuenta de que estoy atrapado. La cadena está atada a mi pierna, tirándome hacia abajo, más y más profundo. Los rayos del sol se desvanecen sobre mí, la luz se extingue como una llama sofocada, dejándome solo en la oscuridad líquida. Miro hacia arriba y ya no veo el cielo, solo kilómetros y kilómetros de agua. No hay escape. El agua me rodea, y comienzo a ahogarme. Puedo sentir cómo el líquido helado entra en mis pulmones, quemando desde adentro. Pataleo, lucho, pero es inútil. No hay oxígeno. No hay esperanza. Todo lo que queda es una cadena que me arrastra hacia las profundidades. Mi pecho arde con una presión insoportable, un dolor agudo que me consume. En mi desesperación, rasgo mi propio pecho con mis garras, tratando de liberar la angustia, pero solo encuentro sangre. Mis guantes se manchan de rojo mientras intento en vano aliviar el tormento, sintiendo cómo mi vida se me escapa con cada segundo. Entonces, despierto. El aire irrumpe en mis pulmones con fuerza, mis manos temblorosas buscan el suelo como si necesitara reconectar con algo tangible, algo que me ancle a la realidad. Estoy temblando, cubierto de sudor frío, con la sensación vívida de haber estado al borde de la muerte. Mi pecho aún arde, pero no es más que el eco del horror que acababa de experimentar. Es solo un sueño, me repito, una y otra vez, aunque nunca lo siento como tal. A veces, incluso siento partes mojadas de mi cabeza, pero solo es sudor. ¿Verdad? No quería pensar más en ello. No podía permitirme quedarme estancado en esa pesadilla. Eggman aún estaba allá afuera, y el rastro me estaba llevando hacia un lugar que me resultaba profundamente inquietante. Algo en mí sabía que lo peor aún estaba por llegar. Labyrinth. La zona acuática más profunda y peligrosa de South Island. Una extensión interminable de túneles, precipicios y pozos sumergidos. Desde el momento en que puse un pie en esta área, sentí como la humedad impregnaba el aire y algo en mi interior se revolvía de inquietud. A pesar de los cristales brillantes que iluminaban el camino, había una oscuridad persistente, algo en el ambiente que me ponía los nervios de punta. Apenas avanzando, un badnik escondido en el suelo saltó, su taladro rozando mi pierna derecha. No fue un ataque letal, pero el dolor me atravesó. Eggman. Sabía que estaba cerca, lo sentía en cada paso que daba más adentro en este laberinto húmedo. Pero lo peor no eran los badniks ni las trampas, sino el agua. Cada vez que tenía que sumergirme, mis miedos más profundos afloraban, invadiendo mi mente. Mis instintos gritaban que algo andaba terriblemente mal, que debía salir de allí, pero no podía. No podía detenerme. Los badniks seguían apareciendo, esta vez con formas grotescas, imitaciones mecánicas de criaturas marinas, sus ojos fríos y metálicos vigilándome desde las sombras. Y yo, cada vez más empapado, más torpe, más lento. Mi agilidad, que era mi mayor ventaja en tierra, se desvanecía bajo el peso del agua. El aire se volvía un bien preciado, y solo unas burbujas ocasionales que emergían de las grietas en el suelo me permitían seguir avanzando. Finalmente, tras escalar una plataforma resbaladiza, lo vi. Eggman. Estaba ahí, sonriendo de una manera que nunca antes había visto. No era la sonrisa de burla o frustración que me tenía acostumbrado.
Esta vez era algo más oscuro, más perverso. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, debilitado y empapado. Algo estaba profundamente mal. Eggman no perdió tiempo. Me retó a seguirlo, sabiendo que lo haría, y me llevó hacia una trampa cuidadosamente preparada. Whoa! No! Al pisar el suelo húmedo, una cadena surgió del musgo, envolviendo mi pierna. No otra vez. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, el pánico apoderándose de mí mientras Eggman, flotando en su nave, reía como nunca antes. Disfruta de la marea alta, me dijo con una satisfacción cruel en su voz antes de desaparecer, dejándome allí, atrapado y vulnerable. El agua comenzó a subir. Primero mojando las suelas de mis zapatos, luego rodeando mi cintura. Desesperado, tiré de la cadena con todas mis fuerzas, pero mi cuerpo estaba exhausto, empapado y debilitado. No podía moverme con la rapidez de siempre. El agua seguía subiendo, y para cuando me cubrió por completo, la desesperación ya me había consumido. Una burbuja de aire, grande y frágil, flotó hasta mi cabeza, permitiéndome respirar por un breve momento. ¿Pero cuánto tiempo más podría aguantar? Miré a mi alrededor en busca de algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme a liberarme. Pero todo lo que veía eran rocas cubiertas de musgo, insignificantes, inservibles. El agua era cada vez más pesada, y con ella mi angustia. Las preguntas en mi mente eran implacables. ¿Habrá alguien allá afuera que pueda encontrarme? ¿Bajará la marea antes de que sea demasiado tarde? Mi esperanza disminuía con cada segundo que pasaba, hasta que finalmente... La burbuja de aire, que me mantenía con vida, estalló. El sonido de ese pequeño pop resonó en mis oídos como una sentencia. El último aliento de aire, el último respiro que me quedaba, se había ido. Mi corazón dio un vuelco, y el agua comenzó a cerrarse alrededor de mi rostro como un velo húmedo, frío y opresivo. Ya no había nada entre el océano y yo, solo el vacío y el silencio absoluto. Intenté inhalar por instinto, pero todo lo que recibí fue un ardor feroz al sentir el agua colarse por mi nariz, quemando mi garganta como ácido. Mi cuerpo reaccionó con espasmos, cada músculo en mi pecho contrayéndose en un intento desesperado por encontrar oxígeno donde no había nada más que oscuridad líquida. Mi visión comenzó a volverse borrosa, y todo lo que podía escuchar era el latido frenético de mi corazón, bombeando con un ritmo desquiciado, como si intentara mantenerme vivo a pesar de que la situación se volvía más y más imposible. Mis pulmones eran como un par de piedras pesadas, llenos de una presión insoportable que no podía liberar. Golpeé la cadena con todas mis fuerzas, sintiendo cómo el metal frío mordía mi piel y dejaba mis dedos entumecidos. Nada funcionaba. La desesperación escalaba dentro de mí, tan rápida como el agua que seguía subiendo, cubriendo mi cuerpo y sepultándome en un pozo sin fin. El pánico me consumía. Todo lo que me quedaba era esa sensación de lucha inútil, como una criatura atrapada en su propia trampa, pataleando contra lo inevitable. El agua comenzó a invadir mis pulmones. Sentí como cada gota se infiltraba en mis vías respiratorias, como si miles de agujas se clavaran en mi interior, haciéndome arder por dentro. Intentaba aferrarme al poco aire que quedaba en mi cuerpo, pero era inútil. Mi garganta estaba cerrada, mi pecho comprimido, y no había nada más que hacer. Esto era el fin. El agua me había vencido. Por un momento, dejé de luchar. Todo mi cuerpo se paralizó. ¿Esto era real? Era una pregunta que se repetía en mi cabeza, mezclada con la creciente sensación de que todo lo que había temido, todo lo que me había perseguido en mis sueños, estaba sucediendo ahora. Este era mi destino, ahogarme en las profundidades del agua, encadenado, atrapado para siempre. La talasofobia que había cargado durante tanto tiempo había sido una premonición, una advertencia que ignoré, y ahora, aquí estaba, viviendo ese mismo terror, ahogándome en las mismas profundidades que siempre habían poblado mis pesadillas. Pero incluso en ese momento, cuando la desesperación lo llenaba todo, sentí una nueva oleada de pánico. No podía morir así. No podía rendirme. Mis manos se movieron casi por instinto, llevándose a mi pecho, y comencé a rasgar la piel con una furia inhumana. La necesidad de liberar la presión, el ardor, se volvió intolerable. Las uñas, cubiertas por los guantes, comenzaron a perforar mi carne, desgarrando la piel y haciendo que la sangre fluyera con cada movimiento. Podía sentir cómo el dolor se mezclaba con el terror, una mezcla que me mantenía despierto, consciente del sufrimiento que estaba infligiéndome.
El agua a mi alrededor comenzó a teñirse de rojo, girando lentamente en remolinos. Mi pecho estaba cubierto de heridas, abiertas, palpitando. Y aún así, seguía rascando, profundizando cada vez más, mientras el agua invadía cada espacio de mi cuerpo. Con cada rasguño, el ardor disminuía por solo un instante antes de volver con el doble de intensidad, como si el agua misma intentara devorarme desde dentro. La presión en mi pecho se volvió insoportable, un yunque hundido en lo más profundo de mi ser. Ya no era solo el dolor físico, era el terror puro de saber que no había escapatoria. Mis guantes comenzaron a teñirse de rojo, y comprendí que estaba hiriéndome, pero no me importaba. Solo quería escapar del sufrimiento, de la opresión de mi pecho. Necesitaba ser libre. Rasgaba con más fuerza, sintiendo mis uñas hundirse en mi propia piel. Hasta que... un dolor sordo se mezcló con el alivio más perturbador que jamás había sentido. El agua comenzó a invadir mi pecho abierto, llenando mis pulmones y mis venas. A medida que mis movimientos se volvían más lentos, comencé a alucinar, o al menos eso quería creer. Entre el musgo que cubría las profundidades, pude ver restos de huesos, cráneos que parecían observarme desde el más allá. No estaba solo en esta trampa. No lo había estado nunca. Esto era un bucle. Un ciclo interminable de sufrimiento del que jamás podría escapar. Un ciclo en el que, una y otra vez, me ahogaría. Un ciclo en el que jamás podría respirar. Respirar. Respirar.